¿Ya? Entonces, aquí lo que plantean es que de pronto nosotros o los profesores, cuando estamos en la sala de clase, tenemos distintos tipos de estudiantes, estudiantes que les va bien, estudiantes que tienen dificultades, estudiantes que tienen buen comportamiento, estudiantes que tienen mal comportamiento, ¿cierto? Y entonces a veces tendemos a etiquetar a los niños. ¿Qué pasa? Tenemos, por ejemplo, estudiantes distraídos, como el niñito acá que está en el lado mirando una mosca y se puso a mirar otra cosa, ¿cierto? Estos niños no ponen atención en clase, están pensando en otra cosa, no terminan las tareas, por ejemplo. También tenemos estudiantes que podríamos decir que son flojos, ¿cierto? Que no quieren hacer las cosas, que abandonan las tareas, que son desorganizados, que no se interesan en los contenidos de aprendizaje que nosotros les estamos entregando. Y otro tipo de estudiantes con los que a veces tenemos algunas dificultades son estos niños revoltosos, ¿cierto? Que interrumpen en clases, que rompen las reglas, que no hacen caso, que molestan a los compañeros, ¿cierto? Que tampoco pueden desarrollar bien las tareas o las metas de aprendizaje. Pero si lo pensamos, no necesariamente estas etiquetas nos sirven para poder trabajar las dificultades que tienen los niños y las niñas o los jóvenes en las clases. Por ejemplo, a lo mejor un niño distraído tiene desafíos a nivel de inhibición cognitiva, de monitoreo, de metacognición. Una niña como la del medio que poníamos que era floja, a lo mejor tiene dificultades de atención, dificultades a nivel de planificación y monitoreo. Y un niño revoltoso quizás podría tener dificultades a nivel de inhibición cognitiva y conductual, flexibilidad, metacognición u otros. Entonces, por eso, esta invitación hoy día a conocer o a adentrarnos un poquitito más en el mundo de las funciones ejecutivas desde la perspectiva de la escuela. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Y algunas pequeñas ideas que podrían servir para trabajar con los niños, niñas y jóvenes y mejorar de alguna manera el desempeño de ellos en este proceso de adaptación escolar, tanto académica como conductual, que no es fácil. Entonces vamos a partir de lleno con esto, con el tema fundamental, ¿cierto? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Ustedes van a encontrar muchas definiciones distintas de funciones ejecutivas. Yo aquí les voy a poner un par de definiciones que hemos trabajado, en las que hemos reflexionado nosotros más profundamente, pero en general se habla de un concepto paraguas. Un concepto paraguas tiene que ver con un concepto que alberga otros procesos dentro de sí mismo. Y entonces este proceso alberga diversos procesos cognitivos, que son algunos de los que están involucrados en el aprendizaje. Una definición podría ser: las funciones ejecutivas son aquellos procesos psicológicos que están a cargo del control consciente de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras emociones. Y ahí en este sentido tienen que ver con todo lo que nosotros hacemos para poder cumplir nuestras metas. Por eso se le dice a las funciones ejecutivas que son como las directoras de orquesta del cerebro, ¿ya? Son las que dirigen nuestro cerebro para que logremos alcanzar nuestras metas. Ahí en el dibujito está como marcado el lóbulo frontal, porque es ahí donde se encuentran como ubicadas las funciones ejecutivas, porque lo sabemos en general por estudios que tienen que ver con lesiones. Ya las personas que han tenido lesiones en el lóbulo frontal suelen tener después o verse impactadas las funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces, hoy nosotros no nos vamos a centrar en la parte como tan neuro del desarrollo de funciones ejecutivas, sino que nos vamos a ir a lo cognitivo, ¿cierto? Lo más práctico, lo que vemos nosotros en las salas de clase. Hay muchos modelos para explicar las funciones ejecutivas o para, además de las definiciones, también hay muchos modelos planteados por diversos autores. Nosotros nos vamos a centrar principalmente para la comprensión básica de las funciones ejecutivas en este modelo de los 3 elementos básicos de funciones ejecutivas, ya que es el modelo que se basa en los estudios de Adele Diamond, que es una de las personas que más ha estudiado las funciones ejecutivas actualmente, y también de Miyake, que es un autor que hizo este análisis factorial de funciones ejecutivas y describió estos 3 componentes como los componentes básicos de las funciones ejecutivas, que son la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. La inhibición o control inhibitorio se relaciona mucho con la definición que les conté al principio de funciones ejecutivas. Tiene que ver con el control consciente de nuestra atención, de nuestro comportamiento, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Ya tiene que ver con este control consciente, lo ejercemos conscientemente porque queremos lograr un objetivo, porque nos enfocamos en una meta. Y para poder hacer esto tenemos que inhibir tanto predisposiciones internas como estímulos externos.
Las predisposiciones internas serían, por ejemplo, si un día me siento triste, si a lo mejor estoy aquí en esta clase, pero en realidad estoy pensando que más tarde me voy a juntar con alguien con el que me quiero juntar, entonces estoy nerviosa, ¿cierto? Y estoy pensando en otra cosa, o no sé, múltiples cosas, no sé, un niño que llega a la escuela y está pensando en que a lo mejor se peleó con la mamá en la mañana, o no sé, el papá se fue, etcétera. Son predisposiciones internas. Yo tengo que inhibir eso para poder poner atención en clases. O también tengo que inhibir estímulos externos, ¿ya? Como por ejemplo, si estoy ahora en lo mismo, estamos en esta clase, y yo estoy aquí con mi gata, entonces la gata está que raspa algo, que se sube a la cama, que a veces me pasa por encima, eso también me distrae, ¿cierto? Distrae mi atención, puede distraer mis pensamientos, puede distraer mi comportamiento, me puedo parar y a buscar la gata en el fondo. Esas cosas pasan. Obviamente uno lo ve mucho más en los niños. Cuando los niños ingresan a la escuela, los primeros días, uno ve muchas dificultades a nivel de control del comportamiento, que los niños se paran, hacen cualquier otra cosa, menos las que nosotros les hemos dicho que puedan hacer. ¿Ya? Entonces tenemos que eliminar o inhibir estos estímulos externos, como por ejemplo el sonido. Por si apaguen los micrófonos para que no se nos mezclen los sonidos. Voy a pasar a la siguiente. Me quedo pegado. Podemos distinguir entre dos componentes o subcomponentes de la inhibición. Por un lado tenemos la inhibición cognitiva, que tiene que ver con el control de emociones, pensamientos y afectos, y por otro lado la inhibición conductual, que es la que ejercemos sobre las acciones, ya sobre los comportamientos como más físicos. ¿Ya? Y todo esto, que sean emociones, pensamientos, afectos, acciones que vayan a interferir en el curso de la actividad de pensamiento o lo que nosotros estemos haciendo en ese momento. Por ejemplo, si tengo que recordar las instrucciones que acabo de leer para armar un mueble y escucho un ruido, puede que yo pierda la atención. Si no sé inhibir, voy a perder la atención, voy a perder esta información que estoy reteniendo en mi memoria de trabajo y no voy a poder ejercer el movimiento o no voy a poder ejercer lo que necesito hacer para cumplir mi objetivo, que en ese caso, por ejemplo, podría ser armar un mueble. El segundo componente de estos elementos básicos de las funciones ejecutivas es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esta habilidad para operar con representaciones mentales. Ya se relaciona mucho con la memoria de corto plazo, pero va un poco más allá, porque no es solamente retener información en la memoria y poder repetirla, sino que es retener información y utilizar esta información para ejercer una tarea. Ya, por ejemplo, cuando a mí me dan las instrucciones para llegar a alguna parte, bueno, ahora ya no existe mucho eso, pero era como un ejemplo clásico que uno tenía que retener e ir haciendo, ir ejecutando las acciones. O lo que les decía antes, cuando uno lee un instructivo, lo lee y se pone a armar las cosas, uno tiene que retener en la memoria de trabajo los pasos, pero al mismo tiempo ejecutar una tarea. En este caso, para la escuela es fundamental para poder establecer conexiones entre el aprendizaje previo a los nuevos aprendizajes, o entre lo que el profesor dijo al principio de la clase y lo que dijo en la mitad de la clase. Y también nos permite comprender distintos tipos de expresiones, situarlas en el contexto, recordar la información que se dijo antes y poder de alguna manera relacionarla con la situación que estamos viviendo en este momento específico. Y por lo tanto también es fundamental para poder procesar la información. Entonces, tenemos que este componente, de hecho es uno de los componentes, este es el segundo componente que se desarrolla a lo largo del ciclo vital, de los componentes básicos de funciones ejecutivas, pero es un componente complejo que utilizamos, ¿cierto? Nosotros en la mayoría de las tareas complicadas o complejas que tenemos que hacer durante nuestra vida cotidiana. No para las tareas que uno ya repite y sabe hacer de memoria. Por ejemplo, la primera vez que yo manejo un auto, ocupo la memoria de trabajo. Los primeros días. Ahora, por ejemplo, que yo llevo, no sé, 20 años manejando, o más, no sé, ya no ocupo la memoria de trabajo, porque ya es algo que está en mi memoria procedimental. Respecto de la memoria de trabajo, también podemos decir que es una capacidad limitada, así que no piensen que uno puede, o sea, que son raros o que lo están haciendo mal si no recuerdan tantas cosas, ¿cierto? Para poder operar. En los adultos, lo que se ha visto, estos son estudios súper antiguos, pero se mantiene, sí, alcanza una cantidad de representaciones o de unidades de más o menos 7 más menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que pueden retener 7 unidades, otras que pueden retener 9 y otras que pueden retener 5, y eso todavía está dentro de lo esperado.
¿Ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo les dijera, no sé, 7 números, y les pidiera después que los ordenen en el orden de mayor a menor, ustedes deberían poder hacerlo más o menos porque son adultos. A lo mejor solo retienen 5, a lo mejor algunos de ustedes retienen 9. ¿Ya? Esta capacidad se va desarrollando desde que somos pequeños. En un inicio, cuando nacemos, tenemos una unidad de representación. Solo podemos recordar una cosa al momento y operar con ese recuerdo, ¿cierto? Con esa información. Y luego la vamos desarrollando más o menos hasta los 12 años, aunque también hay ahora algunos planteamientos que dicen que hasta los 20 años todavía estamos en desarrollo de las funciones ejecutivas. Pero en general, lo que se plantea es que en la adolescencia alcanzaríamos nuestro máximo potencial. Igual como todo proceso cognitivo, es flexible de ser entrenado. Ya no piensen que si me saco una evaluación de funciones ejecutivas baja, no voy a poder repuntar. No, todos podemos mejorar nuestras funciones ejecutivas en base a distintas herramientas, en base a distintas actividades, ¿cierto? De distintas cosas que podamos hacer, al igual que el resto de los procesos cognitivos. Entonces, es importante también tener eso en claro para el trabajo con los niños y las niñas. Si yo evalúo a los niños y a algunos les va mal en función ejecutiva, ustedes pueden trabajar con esos niños para que mejoren. Y por último, en estos procesos cognitivos o procesos o elementos básicos de las funciones ejecutivas tenemos la flexibilidad cognitiva. Ya la flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva básica para mí favorita porque creo que es como la que más se relaciona con la creatividad y con las cosas entretenidas. O sea, no creo, es la que más se relaciona con creatividad. Pero además es interesante porque es difícil de desarrollar y muchas veces el entorno escolar no lo premia, pese a que es algo muy necesario después en la vida de adulto. Tiene que ver con nuestra capacidad de ajustarnos a las demandas del entorno. ¿Ya? En que si me ponen algo, una reunión intempestiva, o si me ponen surge un problema en mi trabajo, yo pueda solucionarlo y no solamente ocupar una forma de solución, sino que ocupar diversas alternativas de solución. Buscar, si no me resulta de una manera, buscar otra. Por ejemplo, si hago un problema de matemática, si no me resulta de la primera forma, tratar de buscar otra forma. Pero como les digo, no se hace solamente para la escuela, esto se ajusta para cualquier contenido. Todas estas funciones ejecutivas nos sirven a nosotros en todo ámbito de la vida. La flexibilidad cognitiva también nos permite cambiar la atención o cambiar de estrategia. Por ejemplo, si estoy trabajando en algo que yo considero muy importante y luego me llaman y me dicen, Vicky, esto es urgente, por favor, ¿puedes hacerlo? Yo puedo cambiar mi atención a este otro trabajo para poder responder a las demandas del entorno. La flexibilidad cognitiva se relaciona mucho con el componente afectivo o con el desarrollo emocional, porque el poder cambiar de foco también nos permite ponernos en el lugar del otro, cambiar de lugar. En el fondo, yo puedo pensar qué es lo que tú estás sintiendo gracias a la flexibilidad cognitiva. Puedo pensar a lo mejor qué es lo que tú quieres, por qué no quieres hacer lo que yo quiero hacer, o por qué sí quieres, etcétera. Ya, esto se usa mucho para los trabajos en grupo con los niños, que en muchos casos los niños van y cada uno tiene su idea fija de lo que quiere hacer, y luego cuando tienen que trabajar todos juntos, las ideas fijas no siempre están como coherentes, no van a funcionar juntas, entonces los niños tienen que ser flexibles para poder ponerse de acuerdo con los demás. Por otro lado, si no tenemos flexibilidad, nos podemos quedar como atascados en pensamientos antiguos, es decir, tengo una forma siempre de actuar frente a algo, pero aunque no me funcione, la sigo ocupando. Si no tengo flexibilidad, me va a pasar eso y no voy a avanzar. En cambio, con flexibilidad cognitiva voy a buscar otra forma de solucionar o voy a pensar en una cosa diferente. Bueno, y la falta de flexibilidad, como les decía antes, puede dificultar el trabajo colaborativo que muchas veces tenemos en clase. Bueno, y los profesores tenemos mucho trabajo colaborativo también en nuestros equipos. Estas 3 funciones ejecutivas básicas que les mencioné, la inhibición o control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad, estas se van desarrollando de manera interrelacionada, primero la inhibición, luego la memoria de trabajo, y sobre la memoria de trabajo y la inhibición la flexibilidad, y son a su vez la base para las funciones ejecutivas de orden superior o funciones ejecutivas complejas. También van a encontrar muchas funciones ejecutivas distintas dependiendo del planteamiento teórico al que vayamos a adherir. En este caso, yo seleccioné 6.
el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad, la planificación, el monitoreo y la metacognición. Algunos están interrelacionados, pero las puse aquí para que también podamos hacer un desglose después o un análisis más específico de lo que significa cada una. Bueno, ya dije un poco del desarrollo, me adelanté que este es un desarrollo secuencial que parte desde que nacemos hasta más o menos la adolescencia o la juventud temprana. Tienen como un pic de desarrollo durante la etapa de la educación parvularia, por eso es tan importante trabajar las funciones ejecutivas justamente con mucho énfasis en esa etapa, lo que no quiere decir que no se trabaje en el resto de las etapas. De hecho, las funciones ejecutivas más complejas también las podemos ir trabajando con actividades más profundas a medida que los niños van aumentando o van creciendo, ¿cierto? O van madurando en su desarrollo cognitivo. Bueno, y algunas funciones ejecutivas o elementos de las funciones ejecutivas se desarrollan más temprano y con mayor velocidad que otras. ¿Ya? Por ejemplo, la inhibición se desarrolla antes, luego memoria de trabajo, luego flexibilidad y luego las otras. También esto no quiere decir que no las vayamos trabajando en paralelo. Yo puedo trabajar planificación desde prekinder, no hay problema, o incluso desde antes. ¿Ya? Pero sabemos que igual están en desarrollo y las exigencias que le voy a hacer a los niños van a ser menores. Otro punto importante de saber o de conocer cuando uno se aproxima inicialmente a las funciones ejecutivas son los aspectos calientes y fríos de las funciones ejecutivas. Es una distinción teórica, pero que al final igual impacta en el quehacer de aula. Los aspectos fríos son de orden cognitivo y son los que utilizamos cuando nos enfrentamos a situaciones más bien abstractas, ya que no son tan contextualizadas y que están en contextos que son, para nuestras emociones, son neutrales, o sea, que no nos afectan directamente a nivel emocional. ¿Ya? Y en general las pruebas de funciones ejecutivas van a evaluar este tipo de aspectos, porque están descontextualizados. Un test en general está descontextualizado. ¿Puede que afecten las emociones? Sí. Si un niño tiene demasiada ansiedad, frente a la evaluación van a actuar o van a interferir las emociones. Pero en general, frente a un test, a una prueba, los niños interfieren o actúan a través de las funciones ejecutivas frías. Y los aspectos calientes de las funciones ejecutivas tienen que ver con aspectos de orden afectivo y motivacional, y son los que ocupamos en nuestra vida cotidiana cuando estamos frente a problemas o situaciones emocionalmente significativas. Por ejemplo, a un niño que en el recreo uno lo empuja y no sé, le quita la colación y el otro va y le va a pegar un combo, va a requerir inhibición conductual para no golpear a su compañero. Va a inhibir, ¿cierto? Y esto está completamente inserto en una situación emocionalmente significativa porque el niño está lleno de emociones en ese momento. Algunas propuestas para evaluar las funciones ejecutivas calientes o los aspectos calientes de funciones ejecutivas tienen que ver con apuestas. Hacen a las personas apostar y ahí uno, claro, igual va comprometiendo emoción porque en función de lo que gana o lo que pierde en este tipo de evaluaciones. ¿Ya? Y esto todo se relaciona con la autorregulación. ¿Ya? Por eso las funciones ejecutivas están tan relacionadas con la autorregulación, tanto de las emociones como de los pensamientos y las conductas. Ahora nos vamos de lleno al tema de funciones ejecutivas en la escuela, ¿ya? A lo que vinimos. Relacionado con autorregulación, ¿cierto? Para poder estar en la escuela nos pone muchas metas, ¿cierto? Muchas metas de distinto tipo. Los niños tienen que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Regular su desempeño para tener un comportamiento adecuado a la meta. Inicialmente, cuando los niños llegan a la escuela, bueno, tienen que pasar por este proceso de adaptación escolar. ¿Ya? Entonces, las funciones ejecutivas son aquellas que permiten al niño autorregularse y con esto adaptarse a las exigencias de la escuela, que inicialmente son nuevas para el niño. El niño está en su casa, ¿cierto? Cuando es un niño que está antes de entrar al jardín o antes de entrar a la escuela, y entra a un ambiente desconocido, en que le dicen tienes que sentarte en esta sillita y estar aquí y hacer lo que yo te digo por todo este rato, cuando a lo mejor en su casa eso no se le había pedido, o no se le había puesto la exigencia de poner atención en una actividad por tantos minutos o por tanto tiempo. Entonces esto tiene que ver con adaptación escolar, pero tanto académica como conductual, o sea, el quedarme sentadita en mi mesita por un rato, pero también poner atención a las actividades que propone la profesora, ¿cierto? Al desafío cognitivo que implica el aprender inicialmente a leer, el aprender las matemáticas iniciales, luego aprender
ecuaciones, aprender, no sé, tipologías textuales, etcétera. Todos los aprendizajes cada vez más complejos van requiriendo que el estudiante se vuelva a adaptar, ¿cierto? Se adaptó a la educación parvularia, luego se tiene que adaptar a la básica inicial, luego se tiene que adaptar al segundo ciclo y así sucesivamente a medida que el niño se va desarrollando. Algo muy interesante que se ha visto en las investigaciones de funciones ejecutivas es que las funciones ejecutivas están muy, muy relacionadas con el rendimiento académico. Aquellos estudiantes que, por ejemplo, si uno evalúa a los niños en educación parvularia y ve que tienen distintos resultados, los estudiantes que tienen un alto desempeño en educación parvularia en funciones ejecutivas, después tienen un alto desempeño en el resto de sus trayectorias académicas. Les va a ir bien en primero, les va a ir bien en quinto, les va a ir bien en séptimo, ¿ya? Y así sucesivamente. En general, y si un niño tiene un bajo desempeño en las funciones ejecutivas, lo más probable es que luego, si no se hace nada, tenga un desempeño bajo en su trayectoria académica. Entonces, obviamente, ¿qué hace uno como profesor? Se evalúa las funciones ejecutivas. Si tengo un niño o algunos niños que están descendidos, voy a trabajar las funciones ejecutivas. ¿Para qué? Para aumentar esto y ocupar este poder predictor de las funciones ejecutivas como algo favorable a la sala de clases y al aprendizaje de los niños y las niñas. Y por otro lado, se ha visto que existe una mayor correlación de las funciones ejecutivas con el desempeño académico que con la inteligencia. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que evaluar inteligencia es mucho más complejo, es más difícil, es más costoso, y evaluar funciones ejecutivas es más simple. Entonces, si yo evalúo funciones ejecutivas todo el curso, puedo hacerme más o menos un cuadro general del desempeño que van a tener los niños. ¿Ya? Entonces ahí también es fundamental poder tener acceso a distintos formatos de evaluación. Nosotros después, si alcanzamos, les voy a contar de uno que tenemos en CEBETI, pero hay otras pruebas que ustedes pueden buscar en investigaciones o en otros lugares. Ahora les voy a comentar un poquitito componente por componente, tanto de algunos de estos elementos básicos de funciones ejecutivas, como de elementos más de las funciones ejecutivas superiores, de algunas, ¿ya? En el fondo, ¿para qué la utilizamos y qué podemos hacer en el aula para poder promover su desarrollo o apoyar el desarrollo de los estudiantes? Ya tenemos por primero inhibición, que sería este control de pensamientos, acciones y emociones. ¿Para qué lo utilizamos en la sala de clases? Lo utilizamos para enfocar la atención en las clases y tareas, para regular emociones y conductas, ¿cierto? Porque si no me siento bien o no entiendo la tarea, no me voy a poner a gritar y a llorar en la sala, o no voy a tirar el banco lejos, o no le voy a quitar la prueba a mi compañera de al lado, ¿cierto? Todo eso lo tengo que regular. ¿A través de qué? A través de la inhibición. Y también nos sirve para reflexionar respecto del aprendizaje, ¿cierto? Podemos parar y pensar. Muchas veces se dice eso de la inhibición como una definición fácil para los niños. Decirle, la inhibición nos permite parar y pensar y luego decidir cómo vamos a actuar. Una manera de algunos tips, hay muchas formas distintas y a todos se nos pueden ocurrir cosas diferentes. De hecho, nosotros hemos trabajado harto en juegos para la promoción de la función ejecutiva y claro, tratamos de promover esto de otras maneras también diferentes, pero cosas que uno puede hacer en el aula de manera transversal. Este era como el foco de esta vez de este webinar, ¿ya? Podemos dar instrucciones, ojalá irlas dando una por una, sobre todo cuando los niños son más pequeños. Me vino el gato. Dar tiempo a los estudiantes de ir haciendo comentarios, ¿cierto? Para que ellos también puedan reflexionar sobre lo que estamos haciendo, parar y pensar, ir haciendo rutinas que permitan a los niños anticipar lo que vamos a hacer. El conocer que se viene, también genera menor ansiedad y también promueve en los niños mayor inhibición. También dividir los tiempos de las clases, que no sea necesariamente una atención tan prolongada, ¿ya? Porque en algunos modelos ponen la atención como separado del componente de inhibición, pero uno lo puede poner de las dos maneras, pero la atención está muy relacionada con la inhibición. Ya, por otro lado, también sacar tantos distractores. A veces nosotros en nuestro afán de tener mucha información, de tener la sala decorada, de tenerla bonita, tenemos muchas cosas en la sala y eso también promueve una mayor distracción de los niños. Mientras más cosas tenga para distraerse, más tiene que obligar a la inhibición a actuar y a veces es más difícil para los niños. Y por otro lado, implementar estrategias
explícitas para la regulación emocional. Ya eso también es importante. Trabajar la inhibición desde los distintos puntos de vista. Control de pensamientos, control de acciones, pero también control de emociones. Ya se ha visto, esto ya desde el punto de vista del desarrollo socioemocional, que el trabajo explícito, el conocimiento explícito de las emociones y de estrategias para regular emociones, tiene un efecto positivo en niños, niñas y adolescentes. Así que se puede también utilizar, pero ya ese es tema para otro webinar completo. La memoria de trabajo, que era mantener la información en la memoria mientras desempeñamos una tarea compleja. Acuérdense que el nivel de complejidad de la tarea va a tener que ver también con el nivel de los niños, ¿ya? A lo mejor una tarea compleja para los niños pequeños va a ser abrocharse los botones del delantal y luego ir a sentarse a la mesa y ordenar como los materiales del día, ¿ya? Lo que va a ser a lo mejor para un estudiante de cuarto medio va a ser algo mucho más complejo, la resolución de, no sé, de una ecuación complicada, o de un problema matemático con distintos pasos, o de un problema químico, etc. ¿Ya? La utilizamos en clases ¿para qué? Para relacionar la información revisada en clases y conocimientos previos, para desarrollar nuevas tareas, para recordar instrucciones e información dada en clases, ¿ya? También para desarrollar procedimientos. No todo lo que hacemos en clases tiene que ver con contenido como más bien abstractos, también hacemos procedimientos, por ejemplo en educación física, ¿cierto? También interfiere la memoria de trabajo, si tenemos que hacer un baile, si tenemos que hacer un movimiento para un deporte, etc. ¿Qué podemos hacer para trabajar la memoria de trabajo? Podemos dar copias de los elementos a recordar, ¿cierto? Poner, por ejemplo, a los niños pequeños, inicialmente tablas de multiplicación en la mesa, el abecedario, ir progresivamente quitando los andamiajes, pero al principio darlos, ¿cierto? A los niños más grandes ya cosas más importantes o más complejas. Variar instrucciones verbales con información visual, también eso sirve. No dar todo por un solo canal, puedo darlo verbalmente, pero también tengo un letrero, tengo un, no sé, un diario mural donde anoto las cosas, etc. Y bueno, y enseñarle a los estudiantes a usar notas y a usar listados, para que ellos también sepan tener ellos sus propias ayudas, sus propios andamiajes, para ayudarse en el desarrollo de funciones ejecutivas. No todo se lo voy a dar yo, inicialmente yo doy estrategias, pero los niños las van internalizando poco a poco. Luego la flexibilidad cognitiva, como lo habíamos visto antes, analizar los distintos lados de la situación, cambiar y adaptarse. Esas son definiciones cortas que en el fondo la idea es que si uno va a trabajar con funciones ejecutivas, poner algunas láminas o cosas en la sala para que los niños sepan lo que estamos trabajando. Bueno, pero ahí me estoy adelantando con lo que les iba a decir después. Bueno, se utiliza para enfrentar nuevos desafíos, trabajar en grupo, cambiar de estrategia. ¿Qué podemos hacer? Forzar a los niños a cambiar de estrategia. No siempre hacérselos tan fácil, ¿ya? Decir, ya, bien, lo vas a hacer de esta manera, pero hagámoslo de otra. ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera? Hacerles juegos en que tengan que cambiar de estrategia, etc. También estar abiertos nosotros a respuestas flexibles. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que de pronto hay estudiantes que proponen cosas que están un poco más allá de lo que uno había pensado como profesor. Y uno a veces dice, no, esa no es la respuesta. Pero a veces hay que estar abierto a ver cómo los niños llegaron, o sea, no a veces, siempre hay que estar abierto a ver que los niños llegan a la respuesta desde otro camino. Eso también tiene que ser una posibilidad en la sala de clase. Bueno, también es importante partir desde las fortalezas de los estudiantes para no tensar demasiado esta necesidad de flexibilizar. Y bueno, y enfrentar los errores como parte del aprendizaje. Si yo me equivoco, está bien. Me equivoco, pruebo otra estrategia. Me equivoco de nuevo, otra estrategia. Y eso me va a permitir también desarrollar mi flexibilidad cognitiva. Ya, es importante también saber que en algunos trastornos o condiciones del neurodesarrollo tenemos más descendida la flexibilidad cognitiva o la inhibición, etc. Por ejemplo, en las personas con trastorno de espectro autista, en algunos casos o en muchos casos, hay mayor dificultad a nivel de flexibilidad cognitiva. Y por ejemplo, en estudiantes con déficit atencional, con hiperactividad o déficit atencional simplemente sin hiperactividad, tienen más dificultades en la inhibición. Por ejemplo, ya depende del niño igual, cada niño va a tener condiciones diferentes, pero esto es como lo que los estudios en general pueden decirnos. Luego tenemos la planificación. ¿Ya? ¿Para qué utilizamos la planificación?
para iniciar y desarrollar procesos, para organizar las tareas y para ayudarnos en el cumplimiento de los objetivos. Me olvidé decirles la definición. La planificación, como en definición fácil, sería crear una ruta para llegar al objetivo. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a los niños a planificar? Dar estrategias explícitas, hacer planes de planificación. Después, si alcanzo, les voy a mostrar algunos programas específicos. Usar gráficos, organizadores. Por ejemplo, la rúbrica con que voy a evaluar, la convertimos en lista de chequeo para que los niños, antes de entregarme la tarea, chequeen que hayan hecho todo. Poner plazos como semiplazos intermedios, ya para que vayan avanzando poco a poco y los niños vayan planificando el tiempo. Y bueno, y también convertir las tareas en pasos específicos para que los estudiantes puedan, como de alguna manera, ver más concretas las metas que tienen que cumplir para llegar a un objetivo general. Luego el monitoreo o la organización se utiliza para crear y mantener un sistema de seguimiento de tareas y actividades. No solamente un seguimiento general de lo que planificamos, sino que a veces también un seguimiento específico de la tarea que estoy haciendo en este momento. Ya nos sirve o se utiliza para apoyar el cumplimiento de metas, para verificar si vamos cumpliendo con los pasos planificados y para verificar si vamos comprendiendo o si van surgiendo errores o cosas que no entendemos durante el proceso de trabajo. Ya nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar a los niños en la tarea de monitoreo? Enseñar algunas técnicas de organización y monitoreo. Por ejemplo, durante la lectura puedo ir pegando post-it con preguntas, puedo ir destacando mientras voy leyendo, ¿cierto? O técnicas de organización y monitoreo también pueden ser ver cada cierto tiempo, hacer un chequeo de las tareas que voy haciendo, dependiendo del monitoreo. Acuérdense que puede ser monitoreo en una actividad o monitoreo en algo más largo, en un proyecto. ¿Ya? Bueno, ir implementando primero externamente estrategias de monitoreo, en que yo voy guiando como profesor las estrategias. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer la lista de chequeo. Ya todos chiquillos hacemos lista de chequeo del estudio para la prueba, por ejemplo. Y la idea es que esto nosotros lo vayamos reforzando tanto que finalmente sea una conducta que se internalice, que los niños y las niñas y los jóvenes la internalicen. Y bueno, y también establecer rutinas cotidianas nos sirve, rutinas de monitoreo que puedan promover el monitoreo en el aula. Otra de estas funciones ejecutivas superiores es la metacognición, que en el fondo es reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Ya? Como la definición fácil para los niños sería: piensa en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Se utiliza para reconocer lo que ya tenemos para llegar al objetivo, ¿cierto? Para identificar los errores en el proceso o ver si nos falta algo, y para comprender claves de respuesta. ¿Cómo podemos llegar a una respuesta? ¿Qué podemos hacer? Recordar las metas y los criterios de éxito, dar retroalimentaciones específicas, descriptivas, o sea, no solamente decir bien, mal, decir bien, ¿por qué hiciste esto? ¿Te equivocaste porque no hiciste esto o hiciste esto otro? Que los niños, a través de nuestra retroalimentación, puedan aprender o darse cuenta también de sus errores y puedan reflexionar en qué es lo que fallaron durante el proceso de aprendizaje. ¿Ya? O qué fue lo bueno que hicieron durante el proceso de aprendizaje. También es bueno que ellos sepan explícitamente qué es lo que están haciendo bien. Bueno, ir proponiendo preguntas gatilladoras, o sea, preguntas que hagan que los niños reflexionen. ¿Cómo ocupaste aquí, por ejemplo, si yo estoy enseñando explícitamente las funciones ejecutivas? ¿Cómo ocupaste aquí en esta actividad la flexibilidad cognitiva? ¿Cómo ocupaste en esta otra actividad la planificación? Etcétera. Bueno, y nuevamente comprender y utilizar, o sea, comprender los errores, comprender en qué me equivoqué, y luego utilizar las estrategias que me resultaron exitosas en otras tareas. Ahora esto no era tan largo, entonces voy a poner algunas ideitas que encontré de cómo trabajar las funciones ejecutivas en el aula. Ya, algunas ideas. Una, que esta la tomé de este libro de la profesora Lori Fay, que después les pueden servir. Cuando ella venga nos dará más tips, pero era la enseñanza explícita. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en CDT y CJE implementando un programa de función ejecutiva y juego en una escuela, y lo que está haciendo la profesora, que trabaja con los niños de segundo básico, es hacer los juegos para promover funciones ejecutivas, pero les dice a los niños: estamos aprendiendo a desarrollar las funciones ejecutivas, este juego promueve el desarrollo de la flexibilidad cognitiva porque... Y cuando termina les pregunta por qué, metacognición, ¿ya? Entonces al final están desarrollando más de una función ejecutiva en adultos. En este caso es importante que los niños conozcan
¿para qué son las funciones ejecutivas? Que van a trabajar junto a nuestro desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y a la creatividad para llegar a cumplir nuestras metas. ¿Para qué nos sirve, en el fondo? Que los niños sepan para qué nos sirve. Es importante que los niños sean capaces de identificar cada elemento que yo como profesora voy a decidir a trabajar. Hay muchos más, de hecho en el libro de esta profesora habían 11, ella dividía en 11 funciones ejecutivas. Yo saqué las que me parecieron más atingentes o que resumían más las otras. Y bueno, y comprender también que todos desarrollamos nuestras funciones ejecutivas de manera natural. Y diferente, o sea, cada uno va a tener un patrón de desarrollo de funciones ejecutivas que es distinto. Diali, parece que la rosa se quedó pegada. No sé si eso va a afecta como que quede grabado mal. Sí, debe haber tenido algún problemita quizás con el internet. No sé si sigo, no sé si ahora en la transmisión hay una persona que sea sorda. Estoy aquí, demos un minutito, una pausita, mientras estoy Sí, aquí. por favor, comprensión Sí. para que quede todo bien. Parece que se cayó. Ay, me tocó el gato. Aprovecho de quitarle. Minutito. Ahí me está escribiendo, si hay una persona sorda, voy a escribir igual. Eso, pregunta por el chat por si acaso. Porque por último, si no después lo grabamos para el video, pero si hay una persona sorda ahora, hay que tenerlo. Sí, estamos en eso. Ahí está entrando la rosa. Ahí viene la rosita. Ahí volvió Rosita. Ya, perfecto. Rosita, bienvenida de vuelta. Ya. Entonces, bueno, esto de la enseñanza explícita, ¿cierto? Que los niños sean capaces de saber para qué funcionan, para qué sirven las funciones ejecutivas, que puedan identificar el nombre y el impacto de cada uno de sus componentes, y que puedan comprender que todos tenemos un patrón diverso de desarrollo de funciones ejecutivas. Entonces, a lo mejor yo voy a tener mejor memoria de trabajo, a lo mejor alguna de ustedes va a tener mayor capacidad de inhibición, otra va a ser buena para planificar, ¿cierto? Otra va a ser súper buena para el monitoreo. En el fondo, todos nos expresamos de manera distinta y todos desarrollamos las funciones ejecutivas. No es que alguien no las va a desarrollar. De hecho, si ustedes evalúan a los niños a principio de año y no hacen nada para promover las funciones ejecutivas y los evalúan a final de año, ellos igual van a haber desarrollado sus funciones ejecutivas porque tienen todo que ver con la vida misma. Ya siempre las estamos ocupando, siempre estamos desafiando nuestras funciones ejecutivas. Ay, se me quedó. Bueno, juegos, ya lo que les decía, nosotros tenemos programa de juegos que hemos también escrito artículos, hemos publicado hartas cosas de los juegos que hemos hecho más para niños pequeños, pero como les digo, nosotros probamos ese programa de juegos con niños de kinder, pero ahora lo estamos haciendo con niños de segundo, los mismos juegos adaptados y han funcionado muy bien. Lo que se ha visto en investigación es que hay buen impacto de juegos de mesa, juegos con reglas, ¿cierto? En que los niños tienen que seguir determinadas reglas, juegos de representación donde los niños juegan a, no sé, la cocina, a tal cosa, juegos aeróbicos que involucren como el movimiento, juegos de planificación, juegos de roles y también juegos que involucren la expresión artística. También algunos deportes, ahí se me olvidó decir, se hizo una investigación una vez súper bonita como con el karate, y el karate tuvo buenos resultados o buen impacto en lo que es el desarrollo de funciones ejecutivas en un grupo de estudiantes. También se ha hecho no puse tampoco, pero con programas computacionales, ya con juegos de computador, distintas cosas. Igual es controvertido, hay algunas personas que dicen que no hay mucha transferencia de los juegos, otros que sí, pero ahí, bueno, igual vale la pena intentarlo porque en general hay un buen impacto. Estas son ideas, como por ejemplo herramientas de apoyo. Estos son planificadores diarios que se utilizan en el programa de Tools of Mind, que es un currículum de educación parvularia,
que no se ocupa en Chile. En Chile se implementó, creo, una vez de manera experimental, pero en Estados Unidos se ocupa en jardines infantiles y está basado en un programa que está muy relacionado con funciones ejecutivas, en un programa relacionado como con la filosofía, o no filosofía, con la teoría de Vygotsky, y tiene muchas de estas cosas. Y estos son planificaciones de lo que van a hacer o del centro de aprendizaje que los niños van a elegir. Entonces, por ejemplo, ahí Jennifer eligió el centro de aprendizaje de obra de teatro, de Dramatic Play. La niña Ariana eligió una de dibujo, que era va a dibujar un arco iris. Lo divertido que como son niños de educación parvularia, ella dice que va a dibujar un arco iris, y entonces igual dibuja un arco iris en su planificación, es muy tierno. Y en este caso, el otro día estuve leyendo y era súper tierno porque esta niña, este caso es de Estados Unidos, es una niña latina en Estados Unidos, y claro, y le permiten igual dibujar, su expresión escrita inicial se la permiten hacer libremente en español, aunque en la escuela es en inglés. Y así, los niños cada vez se va complejizando, después ponen, por ejemplo, el que voy a hacer en todo el día y hacen cuadraditos para las distintas horas, cuáles son sus objetivos para cada día. Para niños más grandes puede ser esto: nombre, cuál es mi meta de la semana y qué actividad de aprendizaje voy a hacer y qué acciones voy a hacer o voy a ejercer para lograr mi meta. Ya, estos son organizadores que cada uno puede hacer en función del tipo de educación en la que está trabajando. También se pueden hacer en la casa, metas para la casa, metas de colaboración familiar, ¿cierto? Todo eso funciona ejecutiva, no solamente la escuela. Aquí yo hice puras cosas de la escuela porque ese es nuestro foco del webinar. Estas son algunas también, otro tipo de análisis de barreras y facilitadores. Esto tampoco alcancé como a verlo demasiado acá, pero es una de las estrategias que se ha propuesto, y es poner, por ejemplo, una meta, poner atención en clases. Barreras, esto es lo que dirían los niños, lo saqué como de los ejemplos que había en el libro, pero estaban en inglés, por eso lo escribí de nuevo. Barreras, aburrimiento. Estrategia, descansar un poco cuando estoy aburrido. Barreras, pensar en otra cosa. Estrategia para no pensar en otra cosa, tomar apuntes en clases. Barreras, no entender. Estrategia, hacer preguntas. Y esto es bueno porque el profesor también sabe cuáles son las estrategias que va a ocupar el estudiante. Por ejemplo, si el estudiante su estrategia es dibujar mientras escucha para poner más atención, el profesor sabe que si el niño está dibujando, lo está haciendo para poner atención y no porque no está poniendo atención en la clase, que a veces sucede. Este es otro análisis de barreras, como por ejemplo, ya con niños que han trabajado explícitamente las funciones ejecutivas. Ya entonces, por ejemplo, niños que trabajaron en grupo, las mayores barreras para completar el proyecto fueron, por ejemplo, esas: esperar por herramientas, gastar mucho tiempo, distraernos. Las funciones ejecutivas relacionadas con esta barrera, en este caso, por ejemplo, les voy a decir la del medio, nomás gastar mucho tiempo. Las funciones ejecutivas fueron planificación y organización, o monitoreo. Nuestras estrategias para superar las barreras: dividirnos en equipos, y los que terminen antes ayudan a los demás. Entonces, son cosas súper simples, pero hay que hacerlas explícitas para que los niños vayan desarrollando estas habilidades de planificación. Si no, trabajan y el que tiene más naturalmente esta habilidad la va a desarrollar, y el que no, no. Y este es otro, por ejemplo, fortalecer el conocimiento explícito de las funciones ejecutivas a través de este tipo de trabajo, si es que ustedes lo quieren trabajar directamente con los niños y las niñas. Poner la función y luego que los mismos niños la definan, hagan un dibujo relacionado, den algunos ejemplos y algunas estrategias que favorezcan el desarrollo de esta función ejecutiva en la sala de clases. Creo que eso era lo último. Y ahí les iba a pasar el dato de la evaluación, que ¿cómo evaluamos función ejecutiva? Bueno, yo no conozco demasiados tests que no sean experimentales. La verdad, en la mayoría de las evaluaciones o de los experimentos que hemos leído en otros países ocupan distintos tests, y los describen. Igual uno podría hacer algo parecido. Nosotros en CDETI creamos este test que se llama Yellow Red, que es una batería que tiene muchos tests distintos para evaluar los distintos componentes básicos de las funciones ejecutivas. Y como les decía, en octubre vamos a hacer el lanzamiento, que es donde describimos el test, invitamos a la gente, pero también va a venir esta profesora y va a hacer algunas actividades entretenidas con profesores, y en el mismo lanzamiento la idea es que todos los que están acá puedan, si quieren participar, todos están invitados. Así que ahí eso. Y ahora dejarles un espacio para preguntas, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahora me acuerdo de ponerla. Las dos primeras, los que están CDETI UC, CDETI UC Juegos, donde tenemos nuestros juegos. También hay Facebook de CDETI.
Y la última es mi red social personal, Juegos y Recursos, donde comparto recursos y materiales didácticos para imprimir, para poder... bueno, en general hago cosas para niños más pequeños, pero también pongo algunos juegos que hago con mis alumnas en la universidad, así que sí también les podría servir para niños más grandes algunas cositas.